Donde hoy rompe el Cantábrico, hubo un día en el que el ser humano trabajaba en la oscuridad. Y aunque el agua lo cubrió todo, su historia sigue ahí abajo. La mina de Arnao, en Castrillón, es un hito de la minería asturiana y europea. Su historia se remonta al siglo XVI, cuando ya existen referencias a la extracción de carbón en esta zona. Pero fue en el siglo XIX cuando Arnao se convirtió en un lugar pionero. Aquí se desarrolló la explotación de la que se considera la mina de carbón más antigua de la península ibérica y una de las primeras grandes aventuras industriales de Asturias. Lo más impresionante es que sus galerías avanzaron por debajo del mar Cantábrico, convirtiendo a Arnao en la única mina submarina de Europa. Bajo la playa, bajo la roca y bajo el agua, generaciones de mineros trabajaron en un laberinto oscuro, húmedo y peligroso, arrancándole carbón a la tierra en condiciones durísimas. Arnao fue también un lugar pionero en la minería asturiana. Tuvo uno de los primeros pozos verticales y se convirtió en símbolo del arranque industrial de toda una región. Pero el mar, que durante años convivió con la mina, acabó volviéndose en su contra. A comienzos del siglo XX, las filtraciones de agua y los problemas de la explotación terminaron provocando su cierre en 1915. Hoy ya no se escucha el golpe del pico, ni el ruido del trabajo bajo tierra. Solo queda el mar. Pero bajo estas olas, todavía duerme una historia que cambió Asturias para siempre.